Muy bien, vamos a hacer este problema. Se trata de un rectángulo que es finito por un lado pero infinito por el otro. Cuando decimos infinito pues es mucho más grande. Y queremos calcular el campo eléctrico en un cierto punto P a una distancia L del eje. Bien, voy a utilizar dos métodos. El primer método es el que he contado el otro día para el disco, que yo sé que os parece más complicado porque parece un truco eso de hacer un hilo y luego convertir el hilo en algo gordito, etcétera. Pero ya veréis cómo es más sencillo. No quizá en este caso, pero sí en los problemas circulares. Y luego el otro método, el método 1 va a ser, como digo, vamos a partir esto en hilos con un cierto espesor diferencial de X en este caso. Y el otro método es dividir este rectángulo en cajitas que tengan área diferencial de X, diferencial de Y. Al final el cálculo es el mismo, pero en este caso tenemos que hacer una integral doble y en este dos integrales sencillas, que viene a ser lo mismo. Bueno, manos a la obra. Vamos a empezar por este método. Bien, con el método 1 lo que vamos a hacer es primero calculamos el campo de un hilo infinito, que es este hilo rojo que he pintado aquí, en el que lo que estamos haciendo es dividir este hilo en cachitos diferencial de Q y aplicar nuestro método, ¿vale? Entonces, como siempre, elegimos un origen de coordenadas y decimos, bueno, el vector posición al punto P pues es LBCSI, y ahora nuestro diferencial de Q, fijaos que se está moviendo paralelo al eje Y, ¿vale? Y estamos en algún lugar del eje X, o sea, primero nos estamos desplazando de aquí hacia la izquierda en este caso, aunque podría haberlo pintado a la derecha. Así que como puede estar a la derecha o a la izquierda, pero en el eje X, pues a ese punto le llamo XY. Y en la vertical, pues tendríamos IJ, ¿vale? Calculamos la resta. Nos va a quedar L menos XY más Y por J. Y calculamos su módulo, que será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Voy a poner la raíz como un medio, que luego se ve más fácil al elevar el cubo. Bien, esto sería el punto 1. Vamos con el punto 2. Diferencial de Q, fijaos que es, en este caso, un trocito de hilo. Un trocito de hilo que se mueve paralelo al eje Y. Así que esto será lambda por diferencial de Y. Y por último, ¿de dónde a dónde va este hilo rojo? Pues va desde y igual a menos infinito hasta igual a más infinito. Fijaos que para este hilo, de momento la X, que es esta cantidad, la estoy considerando fija. En la segunda parte lo que voy a hacer es ir moviendo esta X. Bien, juntamos las piezas y ya tenemos nuestro campo. El campo eléctrico será K por diferencial de Q partido por R al cubo por el vector R. Entre, fijaos, estamos integrando diferencial de Y entre y igual a menos infinito e igual a infinito. Bien, estos son dos integrales, una para el campo en el eje X y otra para el campo en el eje Y. La del eje Y se nos tiene que cancelar, ¿de acuerdo? Tiene sentido porque fijaos, yo estoy integrando en Y partido por no sé qué, y el no sé qué es una función par y es una función impar. Como los límites de integración, perdón, esto es un más, como los límites de integración son simétricos, la integral de una función impar es 0. Así que este no va a contribuir a la integral. Y eso nos va a quedar la integral en el eje X. Será K por lambda, la integral de menos infinito a infinito, L menos X diferencial de Y, partido por L menos X cuadrado más Y cuadrado elevado a 3 medios. Esta es una de esas integrales que tenemos en las tablas que estáis viendo en la pantalla. En particular veis que es la de la primera fila, la que está a la izquierda. Vemos que la variable de integración es Y, así que aunque he dicho que dejaba fuera todo lo que era constante, en realidad L menos X también es constante. Pero bueno, esto será K por lambda, este L menos X de aquí, y ahora la integral. Donde allí tenía A cuadrado, aquí tengo L menos X, así que esto será 1 partido por L menos X cuadrado, por la raíz de A cuadrado, que es L menos X cuadrado, más lo que allí era X cuadrado, que aquí es Y cuadrado.
y esto entre menos infinito y más infinito. Uy, se me ha olvidado la y aquí. Entonces fijaos, cuando y va a infinito, aquí vamos a tener y cuadrado más algo, esto es constante, y es muy grande, así que y cuadrado es mucho más grande que esto, raíz de y cuadrado me queda valor absoluto de y, así que esto lo podemos poner como el campo en el eje x será k por lambda, fijaos que este l menos x cancela este cuadrado, luego partido por l menos x, y ahora nos va a quedar, voy a ponerlo así, el límite cuando y va a más infinito de y partido por valor absoluto de y, menos el límite cuando y va a menos infinito de y partido por valor absoluto de y. Fijaos que estos no se cancelan porque todo esto tiende a más 1, esto tiende a menos 1, así que queda más 1 menos menos 1 igual a 2. Por tanto, esto nos queda 2 por k por lambda partido por l menos x. Muy bien, pues ya tenemos el campo creado por un hilo, que es este. Lo que pasa es que nosotros no queremos calcular el campo creado por un hilo que está a una distancia x de este eje, lo que queremos es calcular el campo de esta placa, bueno, semi-infinita. Entonces lo que vamos a hacer es, como os decía en el otro vídeo, convertir el problema de un hilo en el problema de un hilo un poquito grueso y vamos a superponer muchos hilos. Es como si cogiésemos y aplicásemos el principio de superposición, solo que en lugar de superponer cargas puntuales, lo que vamos a hacer es superponer hilos, como si hiciésemos un retículo. ¿Vale? Entonces tenemos este hilo, este otro hilo, este otro hilo, vamos acumulando hilos y en definitiva calculamos el campo sobre una cierta posición P. Bien, vamos a hacer las cosas de una manera un poco distinta, como os había contado. El otro día os dije, bueno, cuando tengamos el campo del hilo, pues esto lo llamamos diferencial de E, y donde tengamos la carga del hilo, a esto le llamamos diferencial de Q. El problema es que era un poco confuso porque habíamos hecho todo el problema pues hablando de esta lambda, etcétera. Entonces he pensado de una manera un poquito más clara de contaros esto. Así que vamos a reemplazar esto, esta sustitución, la vamos a reemplazar por esta otra. Donde ponga lambda, vamos a poner sigma por diferencial de una longitud. ¿Qué longitud? Pues la longitud en la que hemos partido estos hilos. ¿Vale? En nuestro caso, fijaos que hemos partido los hilos paralelos al eje Y, por tanto esta longitud son cachitos de eje X. Así que si cogemos nuestro problema y donde ponga lambda ponemos sigma diferencial de X, ya tenemos cuánto vale el campo de cada uno de estos hilos, porque será 2k, recordad nuestra expresión, 2k lambda partido por L menos X, por tanto 2k sigma diferencial de X partido por L menos X. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que gratis ya sabemos qué es lo que estamos sumando, ¿vale? Un problema cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas es que es un poco lioso, pero que yo que integro, la X o la Y. Bueno, pues fijaos, en este caso al hacer este truco del R del punto menos R diferencial de Q, y al decir esta frase de en algún lugar paralelo al eje Y, ahí ya estábamos diciendo que nuestra variable de integración era diferencial de Y. Ahora, cuando estamos superponiendo estos hilos y hacemos este pequeño cambio de variable, en el que lambda pasa a ser sigma diferencial de X, pues gratis ya sabemos cuál es nuestra variable de integración. Y esto es estupendo, porque ahora, fijaos que yo lo que voy a hacer es sumar estos pequeños campos. Cuando tenemos diferencial de algo significa algo muy pequeño. Pues estos pequeños campos pequeños de esos hilos, yo los puedo sumar. La integral de diferencial de algo siempre es algo. Y en este caso vamos a poner los límites de integración. Y de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Estoy superponiendo hilos. ¿Dónde están mis hilos? En el eje X. ¿Entre dónde y dónde? Pues volviendo al dibujo original del enunciado, pues entre menos a medios y a medios. Bueno, pues esto ya es fácil porque fijaos, esto es la integral de 1 partido por una variable, así que tenemos que el campo total será 2k sigma, lo voy a poner así, la integral entre menos a medios y a medios de diferencial de x partido por L menos x, y esto es el logaritmo neperiano, ojo, con un signo menos, ¿vale? Porque cuando hacemos la derivada del logaritmo nos quedará 1 partido por la variable por la derivada dentro, que es este signo menos, así que será menos 2k sigma
por el logaritmo neperiano, yo le llamo log, no ln ni nada por el estilo, entre menos a medios y a medios. Y ahora sustituimos y tendremos que el campo total será menos 2k sigma logaritmo neperiano de L menos a medios menos logaritmo neperiano de L menos a medios. Y ahora fijaos, hay una propiedad del logaritmo que nos dice la resta de dos logaritmos es el logaritmo del cociente. Lo que voy a hacer es, si meto este signo menos aquí dentro, aquí me quedaría un menos y aquí me quedaría un más, así que voy a poner esta variable dividida por esta, ¿vale? Como digo, la resta del logaritmo es el logaritmo del cociente, por tanto el campo nos va a quedar 2k sigma logaritmo neperiano de L más a medios partido por L menos a medios. Bien, nos habíamos dejado en algún lugar el vector, pero ya solo estaba calculando la componente x, porque habíamos visto que por simetría la componente paralela al eje y se cancelaba. Y ya tenemos el campo creado por un hilo. Bien, como os decía, una prueba, una cuestión de salvamento es comprobar que esto tiene las dimensiones adecuadas. Fijaos, yo aquí tengo longitud más longitud, que es longitud, partido por longitud menos longitud, que es longitud, luego esto es adimensional. Eso tiene que ser así porque funciones como seno, coseno, logaritmo, exponencial, el argumento nunca puede tener dimensiones, siempre tiene que ser adimensional. Así que por este lado bien. Y nos queda que las dimensiones de E serán las dimensiones de K por las dimensiones de sigma. Pero sigma, por definición, es una carga por unidad de área. Y área es distancia al cuadrado. Así que lo que tenemos es dimensiones de campo, es K, dimensiones de K por carga partido por distancia al cuadrado, que es de nuevo la ley de Coulomb. Así que nuestras dimensiones están bien, por lo cual podemos estar bastante seguros de que nuestro problema está bien. Bien, como os había prometido, podemos hacer esto por un método más directo, vamos a llamar a esto método 2, en el que vamos a aplicar este procedimiento en el que calculamos R del punto menos R diferencial de Q, etc., pero directamente trabajando con unos bloques diferencial de Q chiquititos que van a tener una cierta coordenada X y una cierta coordenada Y arbitraria. ¿Vale? Si hacemos eso, tendremos, como otras veces, R al punto será el vector que conecta el origen de coordenadas con P, por tanto LI, y ahora R al nuestro diferencial de Q será en algún lugar a una distancia X del eje Y más en algún lugar a una distancia Y del eje X. Restamos, como siempre. ¿Por qué restamos? Cuando restamos estos dos vectores, lo que estamos es calculando este. ¿Vale? Este es el vector R, que es R del punto menos R diferencial de Q. ¿Vale? Al restar dos vectores, lo que hacemos es conectar la punta de uno con la punta del otro. ¿Vale? Pero como esto es difícil de ver, por eso hacemos esta operación. Y lo que nos queda es que R del punto será igual a L menos X y más IJ. ¿Vale? De momento vamos haciéndolo casi lo mismo que antes. El módulo, perdón, esto es R. El módulo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de los componentes. ¿Vale? Y parece que no hemos hecho nada nuevo, estamos repitiendo lo mismo, pero ahora veréis dónde viene la diferencia. Bien, la diferencia viene justo ahora, cuando escribimos quién es diferencial de Q. Antes lo que hemos hecho es, bueno, empezamos por el problema de un hilo, resolvemos el problema del hilo y luego superponemos hilos. Ahora vamos a atacar el problema directamente. Entonces yo aquí lo que tengo es un trocito de carga que es un cuadrado. Por tanto, tendrá un área, pero tendrá una carga que será cuántos coulombios por metro cuadrado por cuántos metros cuadrados tiene este cuadrado diferencial. Como tengo un cuadrado en el eje X y en el eje Y, pues tendré diferencial de X, diferencial de Y. Esto es mi diferencial de área en sentido general. Muy bien, y ahora en el punto 3, como aquí tenemos dos variables de integración, tenemos que hacer una integral doble. Es decir, tengo que sumar todos los valores de X y todos los valores de Y. Los valores de X van entre menos a medios y a medios,
y los valores de y entre menos infinito e infinito. Si alguno está pensando, es que al final vas a hacer lo mismo. Primero calculas el hilo, que sería esta parte de la integral, y luego superpones hilo, ¿vale? Porque estamos haciendo lo mismo. Claro, efectivamente estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que no se ve igual hacer hilos y superponerlos que hacer una integral doble. En realidad, ya digo, si tuvieseis soltura con las integrales dobles, pues este camino es mucho más rápido. Bien, juntamos las piezas y tenemos el campo será la constante de Coulomb. Ahora tenemos una integral doble. Primero escribimos la primera, ahora escribimos la segunda, y ahora, donde pongo diferencial de Q, pues tendremos sigma, el diferencial de X, diferencial de Y, ya lo he puesto aquí, partido por el módulo de R al cubo, L menos X cuadrado, más Y cuadrado a la 3 medios, por el vector R, que es L menos XY, más YJ. De nuevo, más fácil separar esto en dos integrales, una para el eje X y otra para el eje Y. Para el eje X tendríamos todo lo que multiplica al vector Y latina. Así que bueno, si saco las constantes fuera, me queda sigma. Voy a poner así las integrales. Bueno, lo mantengo igual. A medios, diferencial de X, entre menos infinito e infinito, diferencial de Y. Hasta aquí me falta la K. Y ahora tengo L menos X partido por L menos X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Y ahora fijaos, no vale decir, como vas con el vector Y, pues solo cojo el diferencial de X, no. Tenemos que hacer una integral doble igualmente. Y aquí tendríamos, de nuevo, K por sigma, la integral entre menos a medios y a medios, diferencial de X, la integral entre menos infinito e infinito, diferencial de Y, y ahora todo lo que multiplica J, que será Y, partido de nuevo por el chorizo este, más Y cuadrado a la 3 medios. Bien. Alguno está pensando, yo es que no sé hacer integrales dobles. Pues en realidad es una chorrada. Hay un teorema que se llama teorema de Fubini, me parece. No me acuerdo. Pero bueno, básicamente lo que dice es, si yo tapo esta parte, lo que tengo es una integral sencilla, donde todo lo que no sea Y es constante. Entonces fijaos, L menos X es una constante con respecto a Y. Así que lo podría sacar, esta parte, la podría poner ahí. ¿De acuerdo? Y ahora tendría una integral que es algo cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios, que es de nuestra chuleta, por la que está en la primera fila a la izquierda. En esta otra parte, pues aquí tengo Y partido por esto sería lo que en los vídeos llamamos, en las tablas llamamos A cuadrado, así que esta de la primera fila sería la fórmula de la derecha. Una vez que hemos hecho estas integrales, nos quedará lo que nos diga la tabla. Y ahora lo que hacemos es la segunda integral. Fijaos que ahora ya, al sustituir menos infinito e infinito, no hay dependencia en Y, solo nos queda dependencia en la X que aparece aquí dentro. Así que aquí lo que hago es una integral en la variable X. De nuevo, miraré en la tabla, resuelvo, y si lo hemos hecho bien, lo que nos tiene que quedar de nuevo es esta expresión. Así que, en realidad lo de las integrales dobles no es nada místico. Yo creo que no es tan difícil verlo así, ¿vale? Porque nos permite ir paso a paso, resolver primero un problema. A veces, como en este caso, yo nunca lo habría hecho así. Como esta parte es infinita, lo haremos por la ley de Gauss. Entonces, entender bien esta superposición de hilo nos vendrá bien cuando tengamos cosas como esta, en la que podemos hacer el hilo infinito por la ley de Gauss, que son 30 segundos, y luego superponer hilos, como hemos hecho en esta misma página. Así que bueno, ya tenéis dos métodos. Método 1, dividir nuestra superficie en hilos. Método 2, dividir nuestra superficie en cuadraditos y hacer una integral doble. Bien, volviendo al vídeo del otro día, ¿qué pasa si yo quisiera usar el método 2, este de la integral doble directamente? Pues aquí tenemos un pequeño problema. El problema es que si yo parto esto en cuadrados, voy a tener dificultades cuando yo ponga este cuadrado en este borde, ¿vale? Porque el cuadrado se sale, digamos, de esa circunferencia. Entonces lo que hay que usar son coordenadas polares. Es decir, mi diferencial de Q
va a tener esta pinta. Primero cojo un diferencial de ángulo y un diferencial de radio. Si yo hago aquí un zoom, básicamente ahora, en lugar de tener, voy a ponerlo más exagerado, en lugar de tener un cuadrado, lo que tengo es algo con radio A, este espesor diferencial de A, y este arco que es A diferencial de teta. Por tanto, ahora mi diferencial de área será A diferencial de teta diferencial de A. Y cuando hagamos la integral doble, fijaos, yo voy a tener algo así. La integral diferencial de A, ¿vale? Cosas que dependan solo de A, no del ángulo. La integral diferencial de teta. Y en los límites de integración, como voy a girar a todo el disco, aquí voy a poner entre 0 y 2pi. Y como este problema tiene simetría, porque no es medio aro ni medio disco, etc. Esto es un disco, no es un aro. Pues esto me va a quedar 2pi. Así que esta expresión de aquí, al final me va a quedar algo así como 2pi A diferencial de A. Que si recordáis, es lo que decía el otro día en el vídeo y en clase. Que si yo tengo unas tijeras y corto esto y los tiro, esto es un rectángulo de base 2pi A y altura diferencial de A. Entonces, ¿este 2pi de dónde viene? Pues en realidad viene de esta primera integral, de esa integral doble. Entonces, igual que os recomiendo, o si alguno se ve suelto, en el caso del rectángulo uno puede hacer la integral doble directamente porque no hay ninguna diferencia entre un método y otro. En este caso, salvo que tengáis un manejo muy bueno de las coordenadas polares y tengáis muy claro esto, esto por cierto se llama jacobiano, tengáis muy claro jacobiano en coordenadas polares, yo creo que no es tan difícil acostumbrarse a esto de partir el hilo en pequeños aros muy finitos. Eso sí, podéis reemplazar en el vídeo del otro día, donde yo decía vamos a pasar de Q a diferencial de Q, vamos a hacerlo más fácil. Donde ponga lambda, vamos a poner sigma diferencial de el espesor que yo le estoy dando al hilo. En este caso, diferencial de radio. ¿Vale? Con esta nueva estrategia, digamos, este nuevo truquillo, estoy seguro que os va a costar menos de lo que os está costando hasta ahora. Bueno, ahora a practicar. Alternativas para practicar. Pues cosas que nos ha dado por poner en algunos exámenes. Pues imaginaos cosas por el estilo. Directamente una placa que es así como el quesito del Trivial. O, más bonito todavía, ya sé que lo de bonito es relativo, precisamente uno de estos segmentos donde esto será, digámosle, B1, este radio será B2 y podemos llamar a esto θ1 y a ese ángulo de ahí θ2. Así que es un sector de queso que va de B1 a B2, es una especie de trozo de corona. De nuevo, si uno se maneja bien perdón, en coordenadas polares, lo puedo hacer directamente. Si no, ¿cómo lo haría yo? Pues voy a coger un cachito de aro, que va a ser este de aquí, resuelvo el problema del aro y luego hago el aro gordito con este cambio, integro entre B1 y B2. Y ya está.